Bueno, buenas tardes, profes, bienvenidos. Bueno, esta es, Marce, la novena clase, ¿verdad? Nos falta una sola Sí, clase. Bueno, parece que el curso de emprendimiento tecnológico se volvió más difícil porque es en el cual vemos que hay menos participantes. Bueno, es una pena porque ya estamos terminando. Aprovechen para que lo terminen y acrediten las horas. Bueno, como siempre recuerden que se les requiere el 80% de la asistencia. Si alguno de ustedes, profe, está con entre un 60 y un 70%, entonces, bueno, avísennos que podemos ver la forma de brindar la oportunidad para que no, para que aprueben el curso. Bueno, la semana pasada no tuvimos, yo estuve de viaje, justamente estaba en vuelo en ese momento, pero espero que hayan aprovechado la oportunidad para ir completando los formularios. Y esta es la clase número 9 y tenemos la siguiente clase que es el cierre del programa. En ese cierre, que es la siguiente clase, vamos a revisar todos los temas y vamos a revisar principalmente los formularios para que se entreguen de forma correcta porque ya no tenemos un tiempo para el cierre del año. Entonces, espero que hayan aprovechado esa semana. Nosotros empezamos en la clase anterior a revisar algunos temas del último capítulo, que es el capítulo de presupuesto. Que cabe resaltar que en todos nuestros programas siempre la educación financiera es indispensable, es uno de los pilares principales. Siempre vamos a cerrar, o generalmente todos los libros van a cerrar con la parte de presupuesto, ¿sí? De administración del dinero. Entonces vamos a revisar, espero que ustedes hayan leído el capítulo, vamos a revisar algunos temas importantes y siempre considerar que este libro, el libro de emprendimientos tecnológicos, que es el que ustedes están trabajando, el de proyectos tecnológicos, es la estructura de un proyecto, son los 5 pasos con la estructura del proyecto. Sin embargo, ahora que vamos a ver la parte de finanzas, sí hay algunos aspectos que es importante que ustedes los profundicen, no solo para pasar en este programa y reunir las horas, sino más bien que a ustedes les quede esta inquietud para poder ir profundizando aspectos que se requieren en la parte de administración financiera de un proyecto. Los profes ya le hemos comentado que está este libro publicado, ustedes tienen acceso hasta el 31 de diciembre, que es Finanzas 5.0 para emprendedores, que es un complemento ideal en la parte de educación financiera de los proyectos. ¿Por qué es importante la educación financiera cuando estamos hablando de tecnología o de creación de proyectos tecnológicos? Bueno, porque principalmente todo proyecto, todo emprendimiento lo tenemos que administrar. Tenemos que administrar recursos económicos para que este proyecto primero surja, se cree, hay que comprar insumos, materiales, ¿sí? Hay que administrar recursos económicos para crear el proyecto, para crear el emprendimiento y luego obviamente para mantenerlo, para sostenerlo, es una continua evaluación en la administración de recursos económicos. Sin embargo, la administración de los recursos económicos no es el tema que más agrada a los emprendedores, menos aún a los técnicos. Siempre al técnico le gusta más el hacer el emprendimiento, el armar el proyecto, como se dice, en poner manos a la obra, no en empezar a administrar los recursos. Muchas veces dicen, no, pero es que yo esa parte se la dejo a mi primo, porque mi primo es contador, se la dejo a mi hermano, se la dejo a un amigo que él conoce de números porque los números no es lo mío. Entonces, esto es muy común, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes que me escuchan también, que son profes técnicos o que son estudiantes que les interesa la parte técnica, dirán, uy, no, los números no son lo mío, ¿sí? Esto lo voy a encargar. Bueno, para ser emprendedores, los números son lo suyo, ¿sí? Tenemos que aprender a administrar nuestros números, encargarnos de esto, porque nadie más lo hará mejor que nosotros. Y porque al final cuando creamos un proyecto y sacamos un emprendimiento adelante, estamos buscando rentabilidad. Es decir, que al final el objetivo siempre se expresa en un número. Si no me resulta rentable un proyecto, si no me resulta rentable el emprendimiento, entonces no tiene razón de ser. Por más interesante que resulte, que sea, por más innovador, si al emprendedor no le genera una utilidad que le permita pagar sus cuentas, por decirlo de esta forma, entonces el proyecto pierde sentido. Incluso si se trata de un proyecto de innovación social, dicen, no, pero este proyecto no es un proyecto que tiene como objetivo hacerme rico, diríamos, ¿sí? Que tiene como objetivo la rentabilidad. Este es un proyecto que tiene como objetivo el apoyo social, el mejorar la calidad de vida de la población, entonces no importa el dinero. Aún así,
todo proyecto tiene que tener un resultado económico positivo. Y para tener un resultado económico positivo que permita que continúe el proyecto, tengo que aprender y tengo que conocer cómo administrar los recursos financieros. No hay hermano, no hay primo, no hay tío ni amigo. Nosotros, los emprendedores, tenemos que aprender a administrar nuestro dinero, nuestros recursos económicos. Es posible, sí, que el día a día de los registros, las boletas, las facturas, no las tengamos que hacer nosotros. Pero sí es importante que el emprendedor conozca el proceso de administración del dinero y conozca algunas partes, unas pautas que le permiten liderar. Ya hemos hablado algunas veces del tema del liderazgo. Cuando hablamos de liderar, significa que yo voy a dirigir, que voy a conducir, que voy a colocar un horizonte. Y obviamente en un emprendimiento el tema económico es parte de ese horizonte. No es necesario que el emprendedor lo haga, que contabilice, registre cada factura. Sin embargo, es importante que entienda de contabilidad, que entienda de tributación, que pueda tomar decisiones para que el proyecto le genere rentabilidad. No puede dejarlo en manos de una tercera persona. Nadie va a cuidar sus resultados y la utilidad como él mismo. Entonces, si no es lo suyo, tiene que ser lo suyo, siempre. En la parte de la administración de dinero es siempre una tarea importante para el emprendedor. Así que para los profes dicen, no, pero es que yo de números no entiendo nada. Realmente, y muchas veces los jóvenes también, no, porque es que lo mío es lo técnico. Realmente es sencillo administrar números, no es tan complejo. Así que lo vamos a ver de forma sencilla, nos vamos a amigar, porque al final aquí está la utilidad. Entonces, en este capítulo vemos algunas pautas. Aquí vamos a hablar de educación financiera, que es uno de los pilares de la fundación, la educación financiera para emprender. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que ustedes entiendan cómo funciona el sistema financiero y el sistema tributario para que ustedes utilicen las herramientas que nuevamente les permitan rentabilidad. El saber utilizar los servicios y productos financieros y tributarios, ¿sí? Las finanzas va con la tributación, porque la parte tributaria es parte de las finanzas, así como también es parte de la economía. Así que el entender de economía, el entender de finanzas y el entender de educación financiera, de productos y servicios financieros y de tributación es parte de las responsabilidades del emprendedor. ¿Sí? Y estos tres pilares están juntos en la educación financiera. No porque yo aquí en este país no me gusta pagar impuestos, porque pasa A, B y Z, no es excusa. También tenemos que tener en consideración que hoy en el mundo, como se impone el comercio electrónico como modelo de negocios, quiere decir que como emprendedores muchas veces vamos a adquirir insumos que están fuera del país. Nosotros necesitamos importar o tal vez pagarle a una plataforma algún servicio porque soy un diseñador y necesito alguna plataforma, necesito Photoshop, necesito una plataforma, algún servicio del exterior. Hoy en día, en este mundo globalizado, estamos conectados permanentemente con el exterior por medio del comercio electrónico. Parte de esta posibilidad de conexión tiene que ver con la formalidad, es decir, nosotros no podemos ser emprendedores informales si queremos trabajar en comercio electrónico. Si yo tengo un taller y solamente mis clientes son mis vecinos, bueno, es posible que no necesite ningún registro tributario, pero conforme yo empiezo a hacer transacciones con el mundo, los registros tributarios en el mundo son similares a una carta de presentación y de garantía, ¿sí? Yo no puedo trabajar en comercio electrónico si no tengo registros tributarios, porque las plataformas eh, tienen la posibilidad, por ley, no solo la posibilidad, sino que están autorizados para retener impuestos. Yo no puedo comercializar directamente con el mundo si no tengo registro tributario. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de educación financiera, hablamos de educación financiera que tiene que ver productos y servicios financieros que necesito para salir adelante y para administrar mis recursos. También en educación financiera tiene que ver todo lo que es la parte tributaria del país. ¿Qué tipo de impuestos me corresponde pagar? ¿Cuánto me corresponde pagar? ¿Cómo está organizado el sistema tributario de la Argentina y cómo nosotros encontramos un lugar en ese sistema tributario? Si nosotros no conocemos de tributación y nos registramos en un nivel equivocado, si no nos registramos en ningún nivel, lo que vamos a tener son multas que van a superar el costo del nivel que nos correspondía.
y podemos cometer el error de registrarnos en un nivel que no nos corresponde y terminar también pagando más de lo que correspondería en el nivel adecuado. El tema de tributación es un tema indispensable que lo tenemos que conocer. Aquí no vale la crítica de no estoy de acuerdo con los impuestos de este país o no estoy de acuerdo con lo que sucede. La opinión personal acerca de si estamos de acuerdo o no, la verdad es que termina sin ser válida, porque yo necesito conocer cómo es el sistema del país y en cada país es un sistema diferente. Como emprendedor necesito conocer para tomar decisiones. Recuerden, más allá de lo que nosotros enseñamos en comercio electrónico, recursos solar o emprendimientos, esperamos que hayan algunos pensamientos, algunos conceptos que se queden con ustedes. La información es básica para tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo información. No puedo tomar la decisión de no pagar impuestos si ni siquiera conozco cómo es el sistema tributario o qué es lo que me correspondería, porque tengo una vaga sombra de lo que me dijo mi primo, mi tío, mi hermano o de lo que vi en televisión. Sí es verdad que realmente es complejo el tema tributario. Créanme que no necesariamente, no exclusivamente en la Argentina. Bueno, yo hoy estoy en Ecuador trabajando en todo lo que es la parte tributaria y es complejo. En todos los países tiene su complejidad. Para entender, porque en este capítulo 5 es un capítulo resumen. Como siempre decimos, la idea de estas clases no es repetir lo que está en el capítulo, sino darles un pensamiento adicional para que se complemente al capítulo. Aquí está muy rápidamente, habla de la tributación en cuanto a facturación. Para entender el sistema tributario de la Argentina, les recomiendo que vean Finanzas 5.0, que tiene un capítulo que resume todo lo que es la parte de tributación para pequeños emprendedores. Para pequeños emprendedores. El sistema tributario es muy complejo. No abarcamos en este libro para todos los niveles de empleo, o sea, de empresas, sean medianas, grandes. No, es para el pequeño emprendedor, ¿sí? Entonces, el capítulo 4 tiene tributación para emprendedores. Créanme que cuando armamos esta información, tuvo su trabajo en empezar a condensar, a registrar todo lo que estaba dando vueltas por ahí en cuanto a cuáles son los impuestos nacionales, provinciales, municipales, qué tipos de impuestos hay que pagar, las normativas, regulaciones. En ese capítulo encuentran toda la información de la tributación para emprendedores, incluso tienen anexos donde también aparecen los cuadros y en los anexos van a tener incluso, tienen un anexo que es el anexo 1, donde están todos los impuestos vigentes de la Argentina, con las regulaciones, con los sitios web, toda la información. Créanme que no hay en este momento, a nosotros nos costó mucho trabajo desde la editorial armar esta información para ustedes, porque hay mucha información desperdigada por todos lados, y entonces tenemos dos dificultades. Uno, que no sabemos en dónde encontrar la información, y dos, que no sabemos cuál es la que aplica a mi categoría de emprendedor. Entonces, en este libro de Finanzas 5.0, en un capítulo, en capítulo 4, está condensado todo lo que aplica al pequeño emprendedor a nivel nacional, provincial y municipal, lo que son los conceptos de los impuestos, las tasas, las contribuciones, los reglamentos. Así que, sobre todo para los profes de economía, finanzas, con esta orientación, este es un libro ideal porque no van a encontrar otra herramienta en la Argentina que les dé toda esta información para trabajar con los estudiantes. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la parte de impuestos, pero soy técnico, estoy haciendo un proyecto con recursos solar, pero ¿por qué me hablan de impuestos? Porque nuevamente no vas a ser rentable en este proyecto si no entiendes y no conoces cómo funciona. ¿Se acuerdan de que desde el inicio, profe, siempre insistimos que estos cursos no tienen como intención que ustedes aprendan de memoria lo que nosotros, los contenidos, sino que se conozco, que se entiendan los conceptos? Entonces, acá lo importante, mañana pueden cambiar los impuestos, incluso puede salir una nueva normativa, una nueva regulación, salir un impuesto, entrar otro impuesto, son temas que pasan. Lo que siempre buscamos desde nuestras publicaciones y nuestros cursos es darles a ustedes una orientación para incluso saber por dónde buscar para actualizarse. No necesito aprenderme todas las normativas. Lo que sí necesito es entender que existen normativas, y si yo le presto, le pongo cabeza, le pego una leída, créanme que con una sola leída o le ponen el audio prestando atención,
es suficiente para entender cómo funciona la parte de tributación, porque el emprendedor, el técnico que quiere crear el producto o el servicio, no necesita aprenderse de memoria la regulación, necesita aprender, entender, ¿sí?, cómo funciona el sistema impositivo para cuando su primo, su tío, su hermano o el amigo le ayude en la parte contable, recuerde lo que entiende. Ah, te estás olvidando, revisaste las tasas municipales por este emprendimiento, no te olvides de las regulaciones provinciales por el tema de ambiente, fíjate el tema de materiales. No es necesario que el emprendedor líder conozca sobre esos temas, pero como entiende que existen todos estos niveles de tributación, le dirá a la persona encargada que se encargue que no se olvide de ciertos lineamientos que tiene que revisar. A eso me refiero con entender. Nosotros entendemos que existe este mapa regulatorio y que tenemos que investigar cuál se aplica. Entonces, a los profes y a los estudiantes, principalmente a los profes, los invitamos a que revisen el libro de Finanzas 5.0, que es una excelente herramienta para complementar, porque en el libro de tecnología, en el libro de 5 pasos, vamos a hablar muy rápidamente de la importancia. No puedo ser emprendedor si no conozco la parte tributaria, ¿sí? También vamos a hablar en este capítulo, es un capítulo resumen, porque el libro 5 pasos para financiar proyectos tecnológicos son directrices. Después tenemos otras publicaciones que van a complementar la información, si no se haría enorme un solo libro. Y aquí en este capítulo que hablamos de la educación financiera, de la importancia de la educación financiera, la importancia de conocerse productos y servicios financieros, de conocer la parte tributaria, también cuando hablamos de educación financiera, uno de los pilares es la economía. En educación financiera hay 3 pilares: la economía, el conocimiento económico, el conocimiento de productos y servicios financieros y el conocimiento de todo lo que es la parte tributaria. Esos son los 3 pilares de la educación financiera. En la parte de economía, sí, un emprendedor tiene que entender de economía. No significa que tiene que aprenderse todos los temas económicos, pero tiene que entender. El líder de un emprendimiento siempre su rol es entender cómo funciona para incluso encargárselo a otra persona, pero yo tengo que entenderlo. Entender la economía es básico para tener cualquier emprendimiento, sea cual fuese el tema de la tecnología. Voy a hacer un proyecto en economía circular porque estoy haciendo tablillas de madera con plástico y reciclado también con residuo de X. Sí, todo muy tecnológico. Pero si no conozco cómo funciona la economía, si cuando escucho las noticias no tengo idea, lo único que escucho es inflación, pero no y entiendo, obviamente todos entendemos lo que es la inflación, pero el resto hay mucha información, la verdad es que no entendemos bien cómo se aplica y tengo que sacar un proyecto adelante que tiene que ser rentable, bueno, no hacerlo si yo no entiendo de economía. Entonces, ese es nuevamente el rol del dinero en la economía, cómo funciona el dinero y cómo voy a usar ese dinero. También es un tema del conocimiento económico, un tema importante. Y también en este libro tienen un capítulo dedicado al tema de la economía. Realmente la economía, a mi criterio, a nuestro criterio de la Fundación, y por eso trabajamos estos temas, la economía, el conocimiento económico debería ser parte en la escuela secundaria, media, técnica. Todos debemos conocer acerca de economía, porque vivimos en la economía, trabajamos en la economía y tenemos el sueño de mejorar nuestro trabajo, de vender más en nuestro emprendimiento, de ser mucho más próspero. ¿En dónde? En la economía. Es paradójico pensar que quiero tener prosperidad en algo que no conozco. ¿Cómo todos podemos ser prósperos en un lugar que no entendemos? Sabemos que existe esa economía que es tan difícil que no la entiendo y quiero ser próspero en ese lugar. Entonces, entender de economía es básico y fundamental si quiero emprender. Bueno, en el libro también tienen el capítulo 2, este mismo tema, el rol del dinero en la economía, está en el capítulo 2 del libro ampliado como el rol del dinero en la economía. Sin embargo, en este capítulo habla acerca de cómo entender la economía con el mismo sistema que tiene este libro. Vieron ejemplos, reflexiones, son las mismas herramientas, los libros son todos idénticos, pero en este capítulo habla de cómo funciona el dinero en la economía y qué es lo que yo necesito entender de economía, cuáles son los indicadores básicos y cómo los aplico a mi emprendimiento.
nosotros tomamos decisiones en un emprendimiento de administrar recursos, tenemos que entender no solamente la inflación, tenemos que pensar en por dónde va la inflación y otros indicadores del mercado del trabajo, el Producto Interno Bruto, el sector. ¿Vieron cuando hablamos en el primer capítulo de los sectores de la economía, el sector primario, secundario, terciario? Yo tengo que entender cómo funcionan las cifras de esos sectores. Hay muchísima información económica, no necesito toda. Nuestros libros lo que buscan, nuestros cursos lo que buscan es orientar a lo mínimo indispensable. Entonces tienen un capítulo que es el 2 acerca de la economía, donde está en 10 páginas lo mínimo indispensable que un emprendedor debe entender de economía para tomar la decisión cuando genera un proyecto, cuando trabaja en un proyecto. Así que les sugiero que lo revisen para que lo complementen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar con el tema de cómo administrar, porque la última parte del formulario es el armado del presupuesto. Recuerden que nosotros ya pasamos por un diseño del croquisado, donde vimos todo lo que era el proyecto, si es un producto, el dibujo, las dimensiones, si es un servicio, también revisamos que ese croquisado son las actividades, los servicios que se van a prestar, los pasos que voy a dar, ese es su croquisado. Y a partir de ese croquis, yo empecé a identificar la lista de materiales. ¿Se recuerdan? Entonces, nosotros ya tenemos una lista de materiales que venimos arrastrando del capítulo anterior. Marcelo, ¿está bien la conexión? Yo escucho perfecto, no sé si alguno tiene problema con el audio, que me escriba. No, no, porque yo veo aquí como una señal que me dice que cualquier cosa me avisa, ¿sí? Entonces, bueno, en este capítulo vamos a hablar de la importancia de la educación financiera, de no ser informal. La informalidad genera dificultad del crecimiento. Es decir, ser informal significa que yo no trabajo, no utilizo servicios y productos financieros y tampoco tengo registro tributario. A eso se refiere la informalidad. Es decir, yo todo lo manejo en efectivo. Imagínense que si yo todo lo manejo en efectivo, entonces solo puedo vender y comprar dentro de mi barrio. Yo no puedo usar el comercio electrónico. No le puedo, si yo estoy en Mendoza y quiero pedir un insumo a Buenos Aires, ¿cómo hago? Yo tengo que pasar por comercio electrónico, y si yo lo tengo que pasar por comercio electrónico, quiere decir que necesito una cuenta bancaria, y si tengo una cuenta bancaria, quiere decir que tengo un registro tributario, estoy registrado de alguna forma. Entonces, no puedo evitarlo, es muy importante siempre tener esta herramienta. Ser informal es si estoy en un barrio y nunca voy a crecer. Entonces, siempre cuidarnos de la informalidad es lo que habla este capítulo. Y vamos a la construcción del presupuesto, donde empezamos a identificar los gastos y esto va al formulario. Recuerden, eso vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hacer un resumen de todo lo que fue el curso y el recorrer de los pasos hasta llegar a un formulario, ¿sí? Tenemos que también considerar que nosotros estamos trabajando en una estructura que va más allá de la situación del país, ¿sí? No porque acá no aplica, porque eso no es posible. Nosotros estamos trabajando con una metodología, ¿sí? Que más allá de la situación actual. En general, cuando nosotros construimos un presupuesto, ya tenemos una lista de materiales, necesitamos buscar proveedores. Y lo más recomendable es tener por lo menos 3 proveedores en las listas de materiales. ¿Por qué? Puede ser que un proveedor un día tenga los materiales, pero cuando yo los voy a comprar ya no los tenga. Necesito comparar precios, y en general también necesito hacer una buena relación con los proveedores. Generalmente lo que se hace es que al proveedor se le pide un presupuesto, se pasa una lista de materiales, se le pide un presupuesto y se le pide también que establezca un tiempo en el cual me mantiene el presupuesto. Me van a decir que es imposible. Hoy es más difícil, no cabe duda, pero el método es este, ¿sí? Yo necesito varios proveedores y necesito también tener muy claro si los proveedores están en mi territorio o están fuera de mi territorio para considerar lo que son los gastos de envío. En el ministerio nos pasa mucho que colocan insumos y se olvidan de los gastos de envío. Y a veces el gasto de envío puede ser más alto que el insumo, que el valor del insumo. Incluso también les sirve para tomar decisiones, porque dicen, no, porque yo lo voy a pedir a Buenos Aires porque es mucho más barato que en Comodoro Rivadavia, pero el envío me sale más caro. Entonces,
construir un presupuesto es paso a paso. Hay que comparar, hay que pedir propuestas a los proveedores, hay que comparar precios. Generalmente se solicita proforma. Proforma es una presentación de los precios tentativos donde el proveedor me dice que me mantiene el precio una semana, 10 días. Aún hoy sí existen las proformas, por más que me digan que no, porque la fundación sí compra insumos, adquiere insumos. Obviamente que los plazos son muy cortitos. Hoy en día nos dan 4 o 5 días para mantener los precios. Necesitamos tenerlo, es decir, eso también tiene que ver con esta elección de proveedores, donde tengo que buscar, bueno, quién es el que, por ejemplo, me entrega la mayor cantidad de insumos, tengo que comparar precios, ¿sí? Evaluar las propuestas. Es muy importante pensar que si estamos formalizados, pedir facturas, ¿sí? No olvidarse que cuando hago una compra lo tengo que hacer con una factura. Nosotros acá hicimos un resumen, como les dije, acá tienen un capítulo de tributación, acá hay un breve resumen acerca de las facturas cuando compramos. Por ejemplo, para los proyectos que se financiaron este año, quienes recibieron financiamiento este año compran con factura porque nosotros, la fundación, les acreditó un valor para que se compren los insumos y materiales y todos los profes con sus estudiantes que recibieron este valor este año, ellos tienen que hacer una rendición de cuentas, es decir, tienen que entregar las facturas de las compras. No se puede comprar sin factura, ¿sí? Es importante. Y porque más allá de que es un requisito de la fundación, que todos compran con una factura, es decir, yo entrego dinero y a cambio me dan una factura, ¿sí? Mañana el insumo por X motivo no resulta porque me lo enviaron. Bueno, por X motivo el insumo no está correcto, yo tengo una factura para reclamar. Entonces, la factura es indispensable. Hay 3 tipos de facturas, ¿sí? Y esto, quienes ya están comprando este año para financiar, consulta, ¿qué factura pido? Bueno, la factura se pide en relación a quien la solicita, no al vendedor, ¿sí? Es decir, dependiendo de la categoría del emprendedor. El emprendedor tiene una categoría tributaria, ¿sí? Ese emprendedor que tiene una categoría tributaria, si es un monotributista, es categoría, pide una factura C, siendo monotributista comercial. O sea, monotributista puede ser de servicios si yo doy servicio técnico o asesoría. También puede ser un monotributista porque es un comerciante y vende partes y piezas, también es un monotributista. Un monotributista es el régimen simplificado en que el Estado organizado dentro del sistema de impuestos de Argentina establece que los emprendedores tienen un solo valor de pago mensual de acuerdo a su facturación. Todo eso está explicado en el otro libro. Acá es muy breve, es decir, si yo facturo hasta tal nivel, que pueden ser, creo que son 300.000 por mes, es el máximo en servicios, entonces puedo ser monotributista. Si yo soy monotributista y voy a comprar a una papelera papel y lápiz, como yo soy monotributista, a mí me hacen factura, yo entrego el dinero y me van a hacer una factura. Yo pido factura C, ¿sí? Es una factura que contempla el IVA, ¿sí? Y en general el monotributista no hace nada con esa factura, es el recibo. Entonces, muchas veces los propios preguntan, ¿qué factura? Si es para el emprendedor es factura C, pero hay otro tipo de factura que es la factura B. La factura B es para aquel emprendedor que está exento del IVA. Todos pagamos IVA. Si compramos lo que compremos, bienes, alimentos, todo lo que compremos tiene IVA. La factura B está exento del IVA. No quiere decir que no paga IVA, quiere decir que el IVA está incluido. La verdad, ese es el sistema argentino, no tiene mucha diferencia con la factura C porque el valor es el mismo, pero en el caso de aquellos que reciben capital semilla de la fundación, tienen factura B, porque la fundación es la que pide la factura B. Entonces se factura B y IVA exento. Sí, el valor es el mismo, la verdad es que no hay diferenciación. Lo que les quiero decir es que dependiendo de la categoría del que solicita la factura o del que realiza el pago, es la facturación. Bueno, y factura A es aquella factura que la solicitan los grandes contribuyentes, es decir, cuando yo soy más que un monotributista. Entonces, esa es una categoría que nosotros muchos no trabajamos porque son medianos contribuyentes. Nosotros trabajamos con pequeños emprendedores. Estos son los tipos de factura
No quiero extenderme, realmente el tema tributario es un tema extenso, está en el otro libro, seguramente el próximo año lo daremos sobre todas las escuelas orientadas, pero es un tema muy importante porque muchas veces yo voy a descontar gastos con las facturas y como emprendedor tengo que conocer el tema de la facturación. Más a hoy que dependiendo de algunas categorías descuentan los gastos. Así que, bueno, se factura, hay que hacerlo con factura. Acá tengo la lista de gastos, esto es un ejemplo que está en el libro. Recuerden que yo coloco la lista de materiales, las unidades que necesito y el valor por las unidades que necesito para tener mi total de gastos, ¿sí? Una vez que yo ya hice proformas, que tuve a diferentes proveedores y elegí. En este capítulo vamos a tener un tema adicional que también va a impactar en el presupuesto, que es la comercialización de los proyectos. Cuando nosotros somos emprendedores, innovadores, independientes, tenemos que considerar que para poder llegar, dependiendo de cada uno de los productos, pero por ejemplo, digamos que nosotros estamos haciendo un proyecto que es de consumo de diferentes segmentos de población, porque yo cuando segmenté, mi segmentación fueron familias, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto, digamos, vamos a poner un ejemplo sencillo, es una pulsera para controlar o rastrear a los niños, que no se pierdan. ¿Quiénes son los clientes? Los padres, las familias con niños pequeños. Vieron las familias, y las familias es un cliente, es como decir consumo masivo, es por todos lados. ¿Cómo les vendemos a las familias? Y tendría que ir de puerta en puerta para preguntarle a cada familia si tiene niños y entonces venderle. Bueno, sería muy arduo y muy costoso, mucho tiempo. Entonces, cuando vamos a comercializar proyectos innovadores, siempre como emprendedores tenemos que pensar que no tenemos muchos recursos, que no tenemos recursos disponibles para publicidad o para sacar en la radio local o para poner carteles y para que todos los niños se enteren. No tenemos los recursos, entonces nosotros tenemos que ser muy creativos y tenemos que pensar en cómo encontramos que a través de una empresa, de un distribuidor, ¿sí? De una entidad, yo llegue al mayor número de clientes posible. Entonces, buscar distribuidores para los proyectos innovadores es indispensable. Yo necesito llegar a las familias, pero no voy a tocar la puerta de cada una. Pero ¿cómo puedo llegar a las familias? Por ejemplo, yo puedo ir a una escuela y hacer un acuerdo con el director de la escuela, porque está lleno de familias. Están los niños, hay reuniones de padres y tal vez, por ejemplo, ofrecerle al director de la escuela, no sé, un sorteo o hacer algún tipo de presentación gratuita con algún beneficio. Es decir, yo tengo que buscar un distribuidor. Un distribuidor es casi como, puede ser muchas veces un socio estratégico por medio del cual yo llevo a mis clientes y minimizo mi costo, ¿sí? También puede ser que, por ejemplo, si esta pulsera es para niños pequeños, digamos que mi target son los niños de menos de 5 años. Obviamente que esos son los beneficiarios o ellos la van a usar, pero no es el cliente porque el niño no va a comprar la pulsera, lo van a comprar los padres. Entonces yo te puedo buscar un distribuidor que pueden ser los almacenes de juguetes de niños, ¿sí? Y al almacén de juguetes, porque allá acuden los padres que tienen niños pequeños. Entonces yo voy donde el dueño del almacén y le comento que tengo esta pulsera, ¿qué le parece si hacemos un acuerdo y lo vendemos en este almacén? Por medio le doy una comisión por las ventas. Entonces yo ya tengo un distribuidor y eso es muy importante porque ¿para qué tengo que tocar la puerta de todas las familias con niños pequeños cuando hay una juguetería o el pelotero donde van los padres con sus niños todos los fines de semana? Están todos agrupados. Esto es muy importante porque aquí hay una comisión, hay un gasto que yo tengo que colocarle en mi presupuesto. Puede ser una comisión o puede ser porque yo tengo que hacer carteles o porque yo con estos distribuidores voy a hacer alguna muestra gratis que la voy a dejar en el pelotero o la voy a dejar en el almacén de juguetes. Es decir, el tener distribuidores sí me va a generar un gasto que yo lo tengo que anotar en mi presupuesto, pero siempre considerar que ese gasto es mínimo en relación al potencial de clientes al que yo llego. Encontrar distribuidores para el pequeño emprendedor es fundamental. Siempre tengo que pensar, si yo segmenté muy bien a mi cliente,
tengo que empezar, la segmentación me sirve para ubicarlo en un lugar. Ah, son padres de niños menores de 5 años. Ese es el perfil de mis clientes. Y mi siguiente pregunta es, ¿y dónde se reúnen estas personas? ¿Dónde están todos juntos? Porque a ese lugar yo tengo que acudir para vender, porque eso va a minimizar mis costos. Pero algún costo voy a tener, tengo que poner un cartel, hacer algún regalo, hacer alguna promoción, algo tengo que hacer y lo tengo que incluir en mi lista, en mi presupuesto de materiales, esta distribución y lo que he pensado. Bueno, aquí habla de las ventajas de contar con distribuidores. Por un lado, como les decía, por un lado, se reúnen en ese lugar y yo llego a todos juntos en un lugar y además también cuando tengo un distribuidor, ese distribuidor conoce a mi clientela. Yo quiero vender estas pulseras para niños menores de 5 años y voy a la juguetería. Y este señor, el dueño de la juguetería o el gerente de almacén, hace 15 años que está ahí. Él conoce qué les pasa a los padres, qué les preocupa, conoce a mi clientela. Entonces también es un actor válido con el cual yo le comento, mira, yo tengo este producto. Recuerden que el emprendedor tiene que salir a la calle, empezar a hablar de su proyecto, escuchar, y le pregunta, mira, yo tengo este proyecto, ¿qué te parece? Acá vienen los padres, ¿te parece que puede ser interesante para los padres? Y él conoce a los clientes, conoce a mis clientes. Entonces va a comentar, sí, me parece interesante, o mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa pulsera está muy grande, los niños son muy pequeños, a los padres no les gusta porque eso les va a resultar incómodo, a los padres les gustaría, conoce a mi clientela, entonces cuando yo tengo un distribuidor, no solo que armo un acuerdo con él para llegar a mis clientes, sino que yo tengo que especialmente prestarle mucha atención a sus recomendaciones, a sus sugerencias, porque él conoce mejor que yo al cliente, aunque no le haya vendido pulseras, pero él lo conoce. Entonces, esas son las ventajas de contar. Y aquí hay gastos, y esos gastos van a presupuesto, ¿sí? Siempre recuerden que, bueno, que en el presupuesto todo lo que viene es de la vigilancia tecnológica, es decir, la información. Cuando habla de distribuidores, estos distribuidores tienen que ser encontrados por vigilancia tecnológica. Es la investigación que yo tengo que hacer y que me identifica a todos estos actores. No es que yo en este momento me lo invento. Recuerden que la vigilancia tecnológica es lo que a mí me va entregando información para posterior. Bueno, entonces ya tengo los gastos armados en el presupuesto, ahora empiezo con el tema de generar ingresos y cómo le coloco el precio, ¿sí? Siempre el precio es un tema porque decimos, bueno, ¿qué precio le coloco, sí? Por favor, cierren los micrófonos. ¿Cuál es el mejor precio? Entonces vamos a ver una estrategia sumamente sencilla de colocar precios, ¿sí? El precio siempre el precio me va a determinar el ingreso. Obviamente que el ingreso de un emprendimiento son las unidades producidas y vendidas por el precio. Si es un servicio, es el número de clientes por el precio, ¿sí? Quiere decir que el precio a mí me da el ingreso, es un factor, una variable importante en el ingreso. Sin embargo, yo no puedo colocar el precio que a mí, que yo produje 3 unidades, entonces les coloco un precio para que a mí en el total me genere el ingreso que espero. Eso no lo puedo hacer, porque el precio tiene algunos factores que debo considerar que es muy sencillo. Primero, para fijar el precio de un producto, de un proyecto, de un producto o un servicio, siempre tengo que ir a productos similares y sustitutos. Productos similares, si es una pulsera para localizar niños, bueno, hay muchas en el mercado. Entonces yo voy a encontrar productos similares y sustitutos. ¿Qué quiere decir? Lo que mi potencial cliente podría comprar si no me lo compra a mí, ¿qué es lo que podría comprar? ¿Sí? Y sustitutos, es decir, similares, esa sería otra pulsera. Sustitutos quiere decir algo que reemplazaría. Bueno, digamos que no es una pulsera, que es un dispositivo en la maleta, o es algo que podría ser similar, que podría reemplazar la misma función, ¿sí? Es algo que yo tengo que identificar, porque ahí tengo la pauta de lo que las personas o los clientes estarían dispuestos a pagar. Y esto yo lo tengo que tener muy en claro con mi segmento de clientes. Es decir, un producto puede ser muy necesario, muy interesante, sin embargo, si el precio se escapa del segmento de población, a las personas no les interesa. Ustedes pueden ver no sé,
una remera que les parece maravillosa, les encanta, les fascina, pero si el precio escapa de lo que generalmente estarían dispuestos a pagar por una remera, salvo que sea una cosa que tenga algo extremadamente diferente, porque si no es como que todos ya tenemos en nuestra mente cuánto pagaríamos por una remera, y si el precio escapa, no estamos dispuestos, y es como que el interés se cae. Entonces, yo tengo que ver productos similares y sustitutos, que ya lo hice en la vigilancia tecnológica cuando miré la competencia. Tengo que tener en claro cuáles son los similares y sustitutos, y si mi producto, mi servicio está por encima del valor de los similares y sustitutos, tengo que tener muy en claro cuáles son mis beneficios o las características diferenciales que ofrece mi proyecto. ¿Se acuerdan el objetivo, la parte cuantitativa? Si yo puedo con los beneficios diferenciales sostener la diferencia del valor del producto. Entonces, yo tengo que ir siempre, más aún en el mundo en el que vivimos, donde todos comparamos todo el tiempo. Queremos comprar algo y ¿qué hacemos? Vamos a los marketplaces y empezamos a mirar cuál es el más barato. Todos hacemos lo mismo. Entonces, yo no tengo que ser el más barato necesariamente, tengo que saber qué sucede con los competidores, porque puede ser que yo ponga un adicional, pero tenga un adicional de precio, pero también ponga un servicio adicional y diga, por ejemplo, mi precio es adicional más servicio técnico por un año, ¿sí? Yo tengo opciones para mejorar un poquito mi precio colocando un adicional, pero para eso yo miré en vigilancia tecnológica que el resto no tenía servicio técnico. Entonces, como yo ya investigué la competencia, pienso que este puede ser un factor que me ayude a colocar un adicional. Muchas veces esto sucede, que se coloca un adicional por servicio técnico. Quienes lo hacen saben que la estadística de uso suele ser muy baja, es decir, las personas, es como las garantías. Te tomo una garantía por si me roban el teléfono celular, no sé, me invento cualquier cosa, se venden esas garantías, pero la empresa sabe que las probabilidades de que se roben el celular son menores que lo que recaudan. Entonces yo puedo pensar esto, pero todas estas son decisiones que puedo tomar si conozco la competencia e hice vigilancia tecnológica. Entonces así decido el precio, por un lado, tiene que ver con los productos similares y sustitutos, por otro lado, con el segmento de clientes, no me puedo ir más allá de lo que mis clientes podrían estar dispuestos a pagar, y eso también tiene que ver con la vigilancia tecnológica en el área de mercado. Recuerden que nosotros, comercial, es la vigilancia que tiene que ver con el interés de mi segmento de clientes en adquirir mis productos y servicios al precio que yo estoy sacándolo. Entonces, el producto puede ser excelente. Este es un potabilizador de agua doméstico excelente para los barrios que tienen este problema del agua. Es maravilloso. ¿Cuánto cuesta? 80.000 pesos. Y es maravilloso, pero no va con nuestro segmento de clientes. Entonces las personas dirán, uy, qué bueno estaría, pero no lo puedo pagar. Entonces yo tengo que tener en claro el beneficio a mi segmento de clientes, ¿sí? Yo les puse en algún momento el ejemplo de un grupo de emprendedores que hace muchos años conocí, que trabajaba en un proyecto de climatizador solar de piletas. Climatizador solar de piletas, que fue en el 2013 o 2014 ese proyecto. En ese momento realmente que era un muy buen proyecto, muy nuevo, muy costoso. Entonces, ¿a dónde fueron ellos? Ellos estuvieron vendiendo en los barrios cerrados, hicieron un mapa del país, revisaron en Buenos Aires los barrios cerrados y donde las personas podrían estar interesadas en climatizar su pileta sin romper nada, ¿sí? A través del recurso solar, rápidamente, costoso. Ese segmento estuvo dispuesto y el proyecto es una empresa que se llama Sun Green y que realmente le va muy bien, pero tiene un segmento muy, muy bien establecido. Entonces, el precio tiene que ver con el segmento donde va, eso no tienen que olvidar. Obviamente los costos de producción, yo puedo tener yo ya tengo los productos similares y sustitutos en precio, va con mi segmento de clientes, sin embargo, mis costos de producción están por los aires y muchas veces el emprendedor dice, ¿y cómo hago? No me dan, porque mi costo es mayor que el precio de mis competidores. Eso pasa muy seguido acá en la fundación y nos pasa con proyectos que se terminan sin aprobar para financiamiento.
porque pasa que se propone una lista de materiales y un presupuesto que el costo por unidad es mayor que el precio que encontramos de similares sustitutos. Entonces ahí no se puede financiar. ¿Qué tengo que hacer ahí? Y me tengo que poner muy creativo. Es posible que hay proyectos en los que no puedo competir porque son proyectos, son productos importados que vienen de X país y resultan muy baratos. Eso es posible. Entonces yo tengo que revisar cuáles son los productos similares y sustitutos. Y sí, yo veo que no es por mucho que me estoy pasando, entonces empezar a revisar mi lista de materiales y empezar a tomar decisiones. Y nos ha pasado en el programa de Construyamos, un material que podría ser reemplazado por otro. Es que yo coloqué este tipo de cable que me encantaría, pero al final no hace la diferencia en el producto final. Lo voy a cambiar por otra marca. Entonces, son decisiones que voy tomando antes de invertir el dinero. ¿Sí? Tengo que buscar que mis costos de producción realmente me den para tener un precio acorde a la competencia. Si aún estoy arriba de la competencia, yo tengo que pensar en algún beneficio adicional, un servicio técnico por X tiempo, algún tipo de beneficio adicional que pueda sustituir esa diferencia. Bueno, sí, este es más barato, pero está en Buenos Aires y nosotros estamos en Chaco y realmente acá, primero que si llega el producto va a ser más caro por el envío. Segundo que si a mí si se le daña al cliente, no tiene servicio técnico, entonces sí, cobramos un poquito más, pero estamos acá y tenemos servicio técnico a las 24 horas. Es decir, son decisiones que tengo que tomar para colocar ese precio y justificar ese precio ante mi cliente, porque al final lo que buscamos es que nos compren. Y un cuarto tema que son los factores macroeconómicos, que es lo que les comentaba acerca de entender la economía. Yo mínimamente como emprendedor tengo que entender para dónde va el país. Ah, el país tiene inflación. No es suficiente con ese tema, es decir, tengo que pensar más allá de la situación coyuntural, la situación de este momento, de este año, pensar, bueno, ¿para dónde va este sector? Porque, por ejemplo, factores macroeconómicos, macro quiere decir en general la economía, lo que le está sucediendo a la economía. Microeconomía sería ya específico. Por ejemplo, yo puedo hablar en microeconomía de lo que le pasa a las empresas y en macroeconomía de lo que le pasa al país, ¿sí? Cuando yo hablo de macroeconomía, yo incluso puedo dividir la macroeconomía por sectores económicos. Hay inflación, no se puede hacer nada. No es cierto, porque si yo reviso las cifras macroeconómicas del sector de la tecnología, me doy cuenta que en la tecnología la inflación no le afecta el crecimiento, el nivel de empleo crece año tras año, las empresas crecen en producción, crecen en ventas, crecen en facturación. Lo que pasa es que en el conglomerado total, en el suma y resta de todos los sectores, eso no se ve. Por eso es importante en el primer capítulo cuando vimos el sector económico. Y por eso cuando yo reviso la economía, y nosotros, como decía en este libro, tenemos el análisis económico, yo lo hago por sector. Muchas veces todo está mal. En el suma y reste puede ser que todavía el total me salió negativo. Pero si me busco un sector económico como es la tecnología o ciertas áreas, me doy cuenta que son sectores que crecen exponencialmente. Lo que pasa es que hay otros que bajan y entonces en el suma y reste no se nota. Pero los factores macroeconómicos, el emprendedor para colocar un precio, sí tiene que pensar y revisar cómo está su sector, las cifras de su sector, los indicadores de su sector, la empleabilidad, el crecimiento. Me parece usted el otro libro que habla de cómo leer la economía por sector económico y no dejarse llevar por las malas noticias y por lo que escuchamos, porque es muy genérico. Nosotros tenemos que aprender a entender qué pasa en el sector, más aún cuando ustedes trabajan tecnología. Tecnología es un sector que siempre crece, pero obviamente es un sector nuevo y es más chico. Los sectores más grandes, los tradicionales, si las cifras no son favorables, en el total no van a mostrar la riqueza o el crecimiento de estos sectores tecnológicos, pero yo tengo que aprender a salir de ese macro global, irme a mi macro de sector y empezar a ver qué pasa en el sector cuaternario, qué está pasando en este sector, cómo vienen las cosas, porque dependiendo de eso es que yo armo mi emprendimiento, incluso coloco mis precios, ¿sí? Por eso entender de economía es muy importante.
Y bueno, también tiene que ver en la intermediación comercial, como les dije, si nosotros tenemos distribuidores, el precio, en el costo ya tiene que estar los costos de distribuidores, si es que hay alguna comisión o hubo algún gasto que tuve que hacer en algún regalo, bueno, algún anticipo, yo tengo que considerar mis costos, las utilidades. Para un pequeño emprendedor, considerar establecer, más allá del costo de producción, un 20 o un 30% de utilidad. Entonces, yo lo coloco casi como mi costo. Van a ver que hay una tabla más abajo que le ponen utilidad, un 20% de utilidad sobre esa inversión, ¿sí? Para que de esta forma ustedes tengan un precio por unidad y en ese precio puedan revisar si al final, con los costos de producción, con todo lo que incluido los costos de comercialización, incluido también en la ganancia, que puede ser entre un 20 y un 30% para el número de unidades, a mí al total me resulta un costo competitivo. Y ahí vuelvo a tomar decisiones. Aquí todavía no invertí nada. No invierto hasta que yo no estoy seguro y no tomo decisiones, porque imagínense que si yo no hago todo este análisis y yo ya compré material y no me cerraron los números y de repente me di cuenta, es que no debí comprar esta calidad de material, porque no me cambiaba el proyecto si compraba otra y mira, ahora tengo unos costos muy altos porque ya lo hice. Por eso es que esta planificación sirve para antes de tomo decisiones, digo, bueno, recorto acá, saco allá, quito allá, reviso y después decido al final el presupuesto final y los insumos que voy a comprar. Las decisiones las tomo cuando tengo la información. Las inversiones. Nosotros en Construyamos solo trabajamos con proyectos en insumos y materiales, es lo que financia la Fundación, insumos y materiales, es decir, tenemos entendido o lo que buscamos es que se realicen los proyectos en escuela, es decir, que la instalación, el lugar esté en escuela, las herramientas, las maquinarias, los equipos estén en escuela. Tal vez en algunos casos, en algunos proyectos, se puede financiar alguna pequeña herramienta, un disco que le hace falta a la máquina, el serrucho que se dañó o algún adicional que debe ser poco significativo. No podemos comprar el equipo, ¿sí? Establecemos que o contemplamos que los equipos están en la escuela. Sin embargo, para el resto de emprendedores, y como este libro no es exclusivamente solo para que esté en el programa Construyamos, sino para que ustedes conozcan un método, para un pequeño emprendimiento, siempre tenemos que considerar que esas inversiones, mi recomendación es no tomarlas con la planificación tradicional, de la contabilidad tradicional, ¿sí? En la contabilidad nacional, general, la contabilidad para quien no conoce contabilidad, quiero hacerlo sencillo, es los equipos generalmente se amortizan, es decir, se lo divide en muchas partes que van descontándose año tras año. Entonces puede ser, un equipo se amortiza en 15 años, pero no es la realidad. Es decir, la realidad es que tal vez yo compro un equipo y al año siguiente le tengo que estar comprando alguna pieza o lo tengo que actualizar. Así que cuando somos pequeños emprendedores tenemos que tratar de que las inversiones se vayan recuperando rápidamente, en 12, 24 meses como mucho, yo recupere la inversión, ¿sí? Obviamente si son equipos, no es una inversión cuantiosa, que tampoco es recomendable que se haga así. Busca siempre Construyamos, al menos brindarles, y quienes están en Ideas para Emprender, brindarles a ustedes ideas que se puedan realizar con bajo presupuesto, y que no requieran grandes equipos. Las herramientas de la administración financiera básica, esto ya habíamos repasado, es tener una cuenta bancaria para estar formalizados, tener mínimamente una cuenta bancaria solo para el negocio, no manejar en la misma caja de ahorros donde están mis temas personales el negocio. Siempre tengo que separar una caja de ahorros solo para el negocio. Ahí coloco el ingreso de mis ventas y desde ahí realizo los pagos por los insumos, ¿sí? Las tarjetas de crédito o prepagas son muy importantes porque a nivel internacional, si yo quiero, por ejemplo, nos ha pasado en el programa Construyamos, que nosotros necesitan los estudiantes de informática, están haciendo un sitio web y necesitan comprar o pagar la licencia de Photoshop, por ejemplo. Solo se paga con tarjeta internacional. Entonces, tienes dos opciones.
si se tiene una tarjeta Visa Mastercard tradicional o lo que hay hoy en día existen en todos los bancos las tarjetas prepagas, es decir, tiene la misma función que una Visa, una Mastercard, una American Express tradicional. La diferencia es que no es de crédito, sino que yo le pongo es como una de débito con una tarjeta a la cual yo le tengo que colocar, por eso es prepaga, le coloco el valor y después puedo hacer el pago, porque no puedo hacerlo con una tarjeta nacional, esos pagos. Entonces siempre para un emprendedor, siempre hay temas en el exterior que comprar, se necesita una tarjeta de crédito prepaga, un registro impositivo, hay que analizar la ley, ver cuál es el registro que le corresponde, si vendemos servicios, si vendemos productos, si vendemos bienes muebles, qué es lo que vendemos y cuál es el estimativo que pensamos vender. Entonces yo elijo, no elijo, sino que identifico cuál es la normativa que a mí me aplica y la mínima, es decir, siempre se trata de cuánto es lo mínimo indispensable que yo tengo que pagar y no sobrepagar en impuestos, ¿sí? Y bueno, las plataformas de comercialización online que hoy en día es indispensable para productos y servicios, ¿sí? Conocer de planificación y organización, todo lo que es la parte de finanzas, es lo que menos al emprendedor le gusta conocer y es lo más importante para que el negocio sea rentable, conocer de comercio electrónico, cómo funcionan las plataformas, los pagos de las plataformas, el costo de la tecnología, todo eso es muy importante. Y eso es lo que resume este capítulo y lo que esperamos que en este último ejercicio ustedes realicen, que es organizar la lista de materiales, colocar las unidades, pedir las proformas, colocar los precios y ya armar un presupuesto, colocar todo lo que son los costos, colocarle el precio, los ingresos y ver cuál es la rentabilidad que les da este producto. Y así se cierra el formulario de financiamiento y este es el último capítulo y en la semana siguiente, que es la última clase, vamos a hacer un repaso de los 5 capítulos y principalmente un repaso de lo que es el formulario para presentar. No tenemos tiempo, profes, el formulario hay que presentarlo bien armado y en eso les sugerimos, la presentación no significa aprobar el curso. Sí, aprobar hay que aprobar el curso con sus contenidos. Después tendremos la evaluación, hay que hacer una evaluación, un trabajo práctico. Ahora Marcelo nos va a poner al día con los temas que faltan. No vamos a tener tiempos de recuperatorio, así que traten de aprovechar este tiempo que queda para que nos envíen los formularios, poderlos revisar, poderles sugerir, para que más allá del financiamiento no es necesario financiar un proyecto este año. Sí es importante que la metodología se aplique y que los formularios queden bien presentados para finalizar el programa. Ya nosotros estaremos presentando este mes los programas del siguiente año y ya les vamos a proponer también la inscripción a los programas que tendrán un cupo. El año que viene vamos a tener un cupo muy limitado para los programas, ¿sí? Entonces eso tenerlo muy en cuenta. Vamos a trabajar también con otros países, así que tendremos participantes de otros países y vamos a limitar por este motivo con la fundación tener un cupo mucho más pequeño de Argentina para ingresar de otros lugares. Y bueno, tendrán también, esa será una linda experiencia. Como siempre, ustedes saben que desde Construyamos buscamos cada año nuevas alternativas. Esto fue la clase de hoy. Me gustaría escucharlos. Acá hay que poner manos a la obra y ponerse a hacer el presupuesto, así directo, sí, para tener las inquietudes, pero las escucho. Marce. Sí, si hay algún grupo que ya tenga un proyecto más avanzado que nos quiera contar, varios grupos ya entregaron el TP1, estaba todo ok, así que entre esta semana y la otra pueden ir enviando los formularios finales para ir haciendo las revisiones y con la clase 10 quedaría todo cerrado. Ay, perdón, me dice la profe Patricia que escucha más abajo más bajo de lo común, de lo normal. ¿No se escuchó bien? Marce. No, había dos profes que decía que se escuchaba bajito, pero el resto no me planteó nada. ¿Tú lo escuchaste bien? Sí, sí. Bueno. ¿Alguien más, profe? ¿Alguna consulta, inquietud? Ninguna más. Si quieres recordar los temas que faltan y las fechas. Sí, hoy fue clase 9, el próximo jueves sería la clase 10, el viernes se entrega el formulario final,
La próxima semana estaremos coordinando la evaluación número 2 y el viernes 25 el trabajo práctico final, que es unos videos en base a todo lo que es el formulario. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, estos días les estamos pasando todas las fechas. No dejen de consultarnos, enviarnos el formulario con tiempo para poderles también dar las sugerencias. Bueno, perfecto. Bueno, hicimos una hora de clase, nos queda una sola clase. Los profes que tengan más faltas, porque son dos en las que se aceptan, más faltas de estudiantes, por favor avísennos para poder buscar alternativas. Inés, ahí Profe, pregunta el profe Alberto en el punto 24, que dice observaciones. ¿Qué es lo que entendrán aquí en esas observaciones? las observaciones, está muy bien con preguntas. Las observaciones es un espacio que ustedes pueden utilizar si, más allá de los puntos que se colocaron, ustedes consideran que hay algo más que necesitan expresar de su proyecto que no se preguntó, sí, o que no está, ¿no? Eh, para eso utilicen ese punto de observaciones. Es para ustedes, para colocar la información que consideren que no se colocó porque no hay ningún punto y yo creo que esto es importante que de mi proyecto se conozca. Para eso es ese espacio. ¿Sí? Profe Patricia. Buenas tardes. No, yo quería hablar, comentar que estuve mirando el libro de Finanzas 5.0 y que está muy completo, muy interesante y es toda una buena información, porque ese tipo de valga la redundancia, de información eh, no se encuentra, y sobre todo para el nivel medio, nivel secundario. Así que yo lo estuve mirando, estuve leyendo, no completo, mirando así, y es muy, aporta mucho. A eso nomás. Me alegro, profe, muchas gracias por tu comentario. Bueno, el libro, como siempre, están armados para ustedes, para la educación. El formato es el mismo de todos de los demás libros. Y sí, consideramos que el tema de educación financiera de esta forma práctica no está. Siempre buscamos que los libros entreguen información mínima e indispensable, que no se abunde, que no se sobreabunde, que se trate, que sea clara, pero que sea a la vez sencilla y lo necesario. Tenemos que saber de economía, realmente, bueno, la parte de finanzas de productos financieros y toda la parte tributaria tiene ese libro, así que como dice la profe, la verdad espero que lo aprovechen y que puedan acudir a él y lo tengan como material de consulta para sus clases. El formulario hay que completarlo completo, profe Ana, ¿sí? Todo. O sea, para entregar, para terminar el curso, el formulario tiene que estar completo. Cuando se habla de competidores, hay que colocar a los competidores y sus links. Es decir, si yo tengo una pulsera para niños extraviados, entonces voy a colocar en los competidores productos similares a sustitutos, comentando el producto y colocando el link, ¿sí?, de la investigación. Ustedes tienen que revisar y relevar esa información para ustedes mismos tomar la decisión si es prudente hacer ese producto o no es prudente, porque realmente los competidores, yo tengo un precio de 20.000 de costo cuando veo que hay competidores con un precio de 1.500. Nos ha pasado, o sea, que es imposible, es decir, bueno, ¿qué sucede? Sucede que este producto viene de X país y no puedes competir con ese producto, no puedes crear un producto que viene masivamente de otro país, ¿sí? Entonces es para tomar decisiones y es completar total el formulario. Sí. Otra pregunta sobre las normas técnicas. ¿Cuál es la pregunta? Sí, hay que colocar normas técnicas que tengan que ver con su proyecto y tienen que explicar, bueno, cómo impactan sobre el proyecto. Por ejemplo, el uso de determinados materiales. Entonces, esta es una norma que dice que se pueden utilizar determinados materiales. Por tal motivo, el proyecto o el equipo ha decidido, en relación a esta norma, utilizar X, Y, Z.
y colocan el link. Es decir, cuando ustedes coloquen una norma técnica, es una norma técnica en relación a una decisión que tomaron, la norma técnica es una norma técnica de Bélgica, ¿y qué tiene que ver con ustedes? No, pero es una norma técnica. Sí, eso no, tiene que ser con relación al proyecto y que nos haya llevado a tomar una decisión. Para eso es la norma. ¿Sí? Hay que colocar el link. O sea, ¿cuál es la norma? ¿Para qué lo utilizo? Y el link. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Bueno, profes. Bueno, entonces, si no hay más consultas, sin embargo, bueno, más allá de que no hayan consultas ahora, siempre recuerden que están abiertos los grupos de WhatsApp, nos pueden consultar por el grupo, si está fuera de hora, no duden en consultarle a Marcelo y consultarle a mí directamente lo que necesiten, estamos siempre para atenderlos, ¿sí? El objetivo es que estos formularios queden muy, muy bien armados. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Marce. De nada. Y muchas gracias a todos. Bueno, descansen, gracias.